Hola, buenas tardes a todos. Esperamos unos minutitos más en lo que se integran más personas, por favor. Hola, gracias por integrarse. Esperamos unos minutos más, por favor, en lo que se vaya integrando más personas. Me esperan 5 minutos e iniciamos. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Gracias, gracias. Pues listo, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Fernández, soy gerente comercial de Yaxedev. Y bueno, ahorita para empezar el webinar voy a presentar aquí al equipo, bueno, a quien va a estar liderando esta conferencia. Y bueno, pues la siguiente, por favor, pantalla. Gracias. Bueno, les comento, Luis García Rodríguez es nuestro director ejecutivo y bueno, él es maestro en alta dirección por la UNAM
Y bueno, también es maestro en Ciencias e Ingeniería de la Computación en el área de Inteligencia Artificial, igualmente por la UNAM. Y bueno, actualmente es, aparte de director ejecutivo de Yaxedev, profesor en Sistemas de la Información Gerencial y Métodos Cuantitativos y de Finanzas en la Maestría de Alta Dirección de la Facultad de Química de la UNAM. Y bueno, pues les comento, nuestra empresa, bueno, les doy esta breve introducción para que sepan quiénes somos y tener como un contexto también de lo que vamos a dar de inteligencia artificial, del webinar. Y bueno, pues nosotros somos una empresa mexicana que ya llevamos más de 10 años en el mercado y bueno, pues tenemos amplia experiencia especializada en tecnologías de la información, en todo lo que es desarrollo de software empresarial. Y bueno, pues prácticamente lo que hacemos es automatizar los procesos de las empresas de cualquier industria. Y bueno, pues las hacemos tecnológicamente aptas para cualquier sistema de producción. Y bueno, pues el siguiente slide, por favor. Ok, bueno, aquí les comento brevemente nuestros clientes que actualmente tenemos para darnos este contexto de la empresa, pues tenemos como Grupo Bimbo, MC1, Coca-Cola, Cibanco, Fiserv, IB Mobility, Cibanco y Multiva. Que son como nuestros clientes actualmente que siguen activos y que año con año pues estamos colaborando con ellos. Y bueno, pues sin más por el momento, ya les dejo a Luis García, que va a estar aquí presente dándonos este interesante curso de inteligencia artificial. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muy buenas noches a todos. Gracias por ingresar el día de hoy. Y bueno, pues como lo menciona el título del webinar, hoy vamos a hablar un poco de inteligencia artificial desde el punto de vista empresarial, pero también tocando algunos puntos importantes acerca de cómo es que surge la inteligencia artificial y cómo llegamos al estatus del día de hoy en los avances que tenemos. Entonces, bueno, de entrada lo que está en boga en la actualidad y se escucha mucho es el tema de transformación digital. Y aquí, bueno, pues cabe la pregunta que, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Una transformación digital o una cultura digital? La transformación digital, pues efectivamente es una serie de proyectos en donde las empresas a través de tecnología emprenden una mejora para poder, digamos que, optimizar sus procesos internos con el objetivo final de entregar valor acá a sus clientes. Acá siempre de lo que se trata es de que esta transformación, este camino, vaya de la mano de lo que es la misión, la visión, los objetivos de la empresa y que siempre, invariablemente, pues se sigan los objetivos de negocio de la empresa. Ahora, eso es la transformación, es un proyecto que puede llegar a durar varios años, dependiendo del tamaño de la empresa y del objetivo que se quiera alcanzar. Ahora, por otro lado, hay otro tema que es la cultura digital, que es justamente, digamos que un concepto en donde, bueno, pues ya se está tratando de algo que va a ser mucho más duradero, que va a permear en toda la organización y se va a convertir justamente en algo que la empresa vaya viviendo día con día. Bueno, aquí el letrero que les puse, el concepto que les puse es del World Economic Forum en su Digital Culture Guidebook, en donde pues justamente dice que pues una cultura digital utiliza herramientas y está basado en datos. Este es un concepto importante inicial que vamos a tomar como base para todo lo que viene en inteligencia artificial y que bueno, pues la cultura digital realmente su objetivo es impulsar la toma de decisiones, que se entregue un valor al cliente
y que las empresas, a través de esta cultura digital, generen innovaciones. Entonces, bueno, pues los pilares que nos marca el World Economic Forum para la cultura digital es que pues esta cultura debe ser colaborativa, debe estar basada en datos, nuevamente, como ya se había comentado, debe estar centrada en el cliente y debe de ser innovadora. Adicionalmente, pues bueno, también se menciona que esta cultura digital tiene que tener un propósito y ser sostenible. Y esto, bueno, pues va relacionado con lo que les comentaba en un principio, que debe estar ceñida, atada a los objetivos de la empresa, y sostenible, bueno, pues evidentemente que con el tiempo pueda ser, digamos que duradera. Ahora, hablando en temas un poquito más tecnológicos, justamente cuáles son las tecnologías que soportan a la cultura digital y que también forman parte de los procesos de transformación digital. Pues bueno, en la actualidad estas tecnologías son por una parte la inteligencia artificial, la analítica de datos, el cómputo en la nube, la ciberseguridad, el Internet de las cosas y el blockchain, en diferentes medidas y digamos que, como les comentaba, dependiendo del tamaño de la empresa y del proyecto, de los objetivos que se busquen, se podrían integrar algunas de estas y algunas otras podrían quedar fuera. Sin embargo, digamos que en conjunto estas 6 tecnologías son lo que actualmente están dando mucha potencia a lo que son las transformaciones dentro de las empresas y que además, bueno, pues están haciendo, digamos que sólidas a las empresas que las están implementando. Ahora bien, entrando ya de lleno a lo que es el tema del webinar, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo es que nos inmiscuimos con la inteligencia artificial? Pues bien, actualmente también es un tema que está muy en auge. Todos los días escuchamos diversas noticias acerca de lo que es la inteligencia artificial, digamos que en las secciones de negocios, pero también en algunas otras, en donde, bueno, pues el realce es que se está utilizando la inteligencia artificial para generar una ventaja competitiva. Aquí, bueno, pues lo que me gustaría mencionar de inicio es que, bueno, pues desafortunadamente las ventajas competitivas que las empresas en determinado momento llegamos a obtener, pues son efímeras. Esto quiere decir que cada innovación que se tiene, cada mejora que se genera al interior de las empresas, pues bueno, por muy nueva que sea, al poco tiempo, pues alguien más la va a alcanzar o la va a mejorar. Sin embargo, bueno, aquí estamos hablando de que la inteligencia artificial está soportando, como les decía, la toma de decisiones, pero también la optimización de procesos. En ese sentido, pues bueno, lo que estamos teniendo es que las empresas que están implementando mecanismos, proyectos de inteligencia artificial, pues bueno, están, digamos que generando mejoras al interior de la organización. Y bueno, uno de los puntos de los que se ha hablado, digamos que de la inteligencia artificial, es que está sustituyendo lugares de trabajo. Esto, pues ya en diversos estudios se ha visto que en realidad lo que está ocurriendo es que sí, algunos puestos de trabajo que son, digamos que rutinarios o monótonos, sí están siendo sustituidos. Sin embargo, también se están generando muchos trabajos especializados a partir de lo que es la inteligencia artificial. Y esto es un fenómeno que se da a nivel mundial. De hecho, bueno, a partir de la inteligencia artificial y la analítica de datos, lo que es también la ciencia de datos, se están generando muchísimas oportunidades de especialización en diferentes ámbitos, como la visualización de datos, digamos que la generación de reportes, lo que es
el Business Intelligence, digamos que especialistas en matemáticas, en estadística, etcétera, ¿no? Se están abriendo todas estas nuevas oportunidades de empleo. ¿Por qué? Pues porque digamos que son el sustento de todas las herramientas que se están generando a partir de lo que son, digamos que la inteligencia artificial y la analítica de datos. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Quizá muchos estemos familiarizados con términos, digamos que en contenidos de ciencia ficción, ya sean películas, libros, etcétera. Y bueno, aquí el punto es que lo que les quiero hacer notar es que pues realmente la inteligencia artificial no es nada nuevo. Ya en 1950, Alan Turing, el doctor Alan Turing, publicó su artículo científico Computing Machinery and Intelligence, en donde, bueno, pues él planteaba la posibilidad de que las máquinas, las computadoras que en ese momento estaban también surgiendo, pudieran llegar a adquirir alguna inteligencia. Y entonces, bueno, a partir de esta reflexión, él desarrolló una prueba que justamente lo que verificaba esa prueba era la capacidad de una máquina de poder simular la inteligencia de un humano. Esta prueba consistía en que, bueno, pues había una persona que interactuaba a través de contenido textual con otras dos personas, bueno, con dos seres, dos entidades, en donde, bueno, uno de ellos era otra persona, efectivamente, y la otra era una máquina. Entonces, bueno, ahí, dependiendo de la capacidad que tuviera la máquina para simular ser un humano, pues bueno, aprobaría o no el test o la prueba de Turing. Ese es el nacimiento de lo que es la inteligencia artificial, a la par de lo que son las ciencias de la computación. Ya en 1956, el doctor John McArthur hizo una primera, digamos que acuñó el término inteligencia artificial e hizo una primera definición en donde decía que era la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes. Simplemente hasta ahí se quedaba. En particular, a mí la definición, hay muchísimas definiciones de lo que es la inteligencia artificial. A mí la que más me gusta es la del doctor Edward Feigenbaum en 1980, quien ya define un poquito más claramente que, bueno, que es la inteligencia, ¿no? Es decir, a qué se refiere con una inteligencia artificial y con un sistema inteligente, en donde dice que, bueno, pues ya aquí estamos hablando de tareas concretas como entender el lenguaje natural, tener algún aprendizaje y tener algún razonamiento. En unos momentos veremos lo que significa el lenguaje natural y el aprendizaje. Pero bueno, este es un concepto, ¿no? Ya mucho más definido. Ahora, la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, realmente hoy hay un par de términos que se utilizan mucho y que me gustaría pues aclarar a qué se refieren, ¿no? Por un lado, bueno, pues lo que es la inteligencia artificial, que como tal pues es una parte de las ciencias de la computación que se dedica justamente a estudiar, por un lado, la inteligencia, cómo se da la inteligencia y cómo las máquinas pueden imitar este comportamiento humano y esta inteligencia. Aquí, bueno, pues hay una serie de ramas de la inteligencia artificial, como pueden ser la robótica, el aprendizaje de máquinas, el aprendizaje profundo, etcétera. En particular, el aprendizaje de máquinas, aprendizaje automático, en español se le puede llamar, en inglés el término es machine learning, pues es un subconjunto de lo que sería la inteligencia artificial, en donde es una serie de pues métodos estadísticos y matemáticos que justamente le permiten a la máquina aprender de los datos
a través de la experiencia. ¿Y qué significa esto de a través de la experiencia? Pues bueno, a través de la experiencia significa que nosotros vamos a dotar a los algoritmos con ejemplos de lo que queremos que aprenda. Y a partir de ahí vamos a ajustar esos algoritmos para que, digamos que para verificar que realmente hay un aprendizaje. Evidentemente esto, pues bueno, suena fácil en la definición. Ya en la práctica hay muchísimos algoritmos actualmente que nos permiten ejecutar diversas tareas, que estas tareas las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son esas tareas que, digamos, que las máquinas pueden aprender? Aquí lo importante es que justamente el Machine Learning está impulsado por datos y está, digamos que, generando este aprendizaje a través de ejemplos, ¿no? A través de la experiencia. Ahora, por otro lado, otro de los términos que está muy de moda, que se escucha mucho y que también cabe aclarar el día de hoy, es lo que es el aprendizaje profundo o deep learning, ¿no? En inglés. Bueno, pues el deep learning a su vez es un subconjunto de lo que es el machine learning. Bueno, el deep learning, pues lo que hace es llevar el nivel de aprendizaje bajo un modelo que, digamos que simula el comportamiento de las neuronas humanas. Esto tiene igualmente sus raíces en el siglo pasado, a través de estudios en donde científicos digamos que de la parte de la biología estudiaban cómo se comportan, cómo operan las neuronas, y ellos detectaban que, bueno, pues este aprendizaje, bueno, que este comportamiento se daba a través de, digamos que estímulos dentro de las neuronas, o más bien externos a las neuronas, pero que esos estímulos eran absorbidos y eran procesados al interior de la neurona, y después estas neuronas también tenían la capacidad o tienen la capacidad de comunicarse entre sí y de comunicar también los mensajes ya procesados. Entonces, a partir de este estudio, de estos estudios, pues digamos que en las ciencias de la computación, pues también se llevó a cabo lo que es el concepto de una neurona, digamos que computacional. Y a partir de ahí, bueno, en lo que es el deep learning, pues digamos que su auge se da a través de poder generar arquitecturas en donde tengamos múltiples capas de neuronas comunicándose entre sí, y cada una de estas neuronas está, digamos que aprendiendo diferentes aspectos de los datos, con lo cual, pues lo que ganamos es, digamos que sistemas que pueden estar, digamos que aprendiendo diferentes patrones y por lo tanto procesando la información de diferente manera, en donde, bueno, pues vamos a obtener, digamos que un aprendizaje mucho más rico del que tendríamos en algoritmos clásicos de Machine Learning. Ahora, ¿cuáles son los niveles y la evolución de la inteligencia artificial? Pues primero comentarles que justamente a partir de todo el estudio, de toda la historia que ha tenido la inteligencia artificial como parte de las ciencias de la computación, pues bueno, se han definido 3 niveles de lo que sería la inteligencia artificial. El primer nivel se le ha dado por llamar inteligencia artificial estrecha, Artificial Narrow Intelligence en inglés, y este nivel pues comprende justamente lo que es el aprendizaje automático, en donde, bueno, pues justamente las tareas que se ejecutan se especializan en un área y resuelven un aprendizaje, un problema muy específico.
entre las tareas que se pueden contar aquí, pues son reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen y un largo etcétera. Muchas de las aplicaciones móviles que hoy podemos encontrar, pues realmente están implementadas a través de lo que es la inteligencia artificial estrecha, todas aquellas que reconocen los rostros, que reconocen plantas, objetos, poses, incluso la voz, que hacen traducción, etcétera. Pues bueno, todas estas son ejemplos de lo que es la inteligencia artificial estrecha. Después se marca también lo que sería la inteligencia artificial general. Esta inteligencia artificial general, digamos que es lo que le llaman también inteligencia de máquina, machine intelligence, y se refiere pues a la capacidad de una computadora para, digamos que poder ya imitar, digamos que la inteligencia humana en un ámbito más amplio, a través de, bueno, lo que serían sistemas multipropósito, es decir, que un solo componente, un solo sistema de inteligencia artificial pueda manejar, digamos que múltiples propósitos, es decir, tenga la capacidad de discernir entre diferentes actividades y la capacidad también de estar, digamos que aprendiendo, que además pueda tener, digamos que una toma de decisiones. Aquí ya estamos hablando de, digamos que estas tareas multipropósito y esta toma de decisiones que pueda llegar a ser, digamos que en cierto nivel autónomo. Bueno, esto es lo que sería la inteligencia artificial general. Y después el nivel 3 es la superinteligencia artificial, a lo que también se le llama en la literatura de las ciencias de la computación como conciencia de máquina. Y aquí ya estamos hablando de un, digamos que nivel intelectual ya mucho más amplio, ya de hecho equiparable con lo que es el cerebro humano, pues ya prácticamente en todos los campos, ¿no? En donde se da por, o digamos que el término que se le da a estos componentes de software son superagentes de la inteligencia artificial, ¿no? Son sistemas expertos ya, digamos que en un nivel en donde tienen, digamos que interacción o injerencia en cualquier disciplina, en cualquier tema, digamos que maneje también la capacidad humana. Bueno, pues bien, como les comentaba, estos son los niveles de lo que sería la inteligencia artificial. En la actualidad, realmente, únicamente hemos podido alcanzar lo que es el nivel 1. Aún con los avances que se han podido dar en lo que es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo en los años recientes, realmente solamente se alcanza lo que es la inteligencia artificial estrecha. Y esto porque, aunque haya aplicaciones que pareciera que están atacando diferentes actividades al mismo tiempo, en realidad son, digamos que por dentro, a nivel, digamos que arquitectura, son diferentes componentes que sí están interactuando entre sí, que sí se pueden comunicar, que sí se intercambian mensajes, pero que al final son diferentes componentes, no es uno solo, como se refiere a lo que es la inteligencia de máquina, ¿no? Y como sería el cerebro humano, que es, digamos que un solo elemento que, digamos que puede manejar todas estas capacidades y todos estos aprendizajes por sí solo. Acá realmente siempre estamos hablando de diferentes elementos que, digamos que son coordinados y son programados bajo ciertos criterios. Esto también aquí me da pie a comentarles justamente el paradigma de lo que es la inteligencia, de la programación de computadoras en la inteligencia artificial, es diferente al paradigma clásico de programación, en el sentido de que en el paradigma clásico un programador escribe las instrucciones de lo que quiere que se realice.
se ingresan típicamente los datos y el programa devuelve un resultado. En la inteligencia artificial, típicamente, digamos que también existen estos tres elementos, estos tres partes del flujo de la información, sin embargo, son en un orden diferente. Aquí, como les decía, pues como el aprendizaje se da a partir de lo que es la experiencia, pues bueno, lo que se ingresa son los resultados. Una vez que se tienen los resultados, el componente de software aprende cómo obtener esos resultados a partir también de los datos de entrada. Es decir, hay, digamos que una dualidad, digamos que en cuanto al conocimiento que obtiene el software, ¿no? Sí se le dan los datos de entrada, pero también se le dan los datos de salida y el software aprende cómo se obtienen esos datos. Es decir, obtendría, digamos que los algoritmos o las formas en las que la información se procesa y a partir de ahí, cuando se le muestran o se le entregan nuevos ejemplos de la información, estos componentes pues ya saben cómo se obtuvo esa información o cómo se puede obtener esa información y a partir de ahí pues bueno puede generar nuevas muestras, predicciones, clasificaciones, etcétera. Entonces, bueno, aquí el punto importante en los niveles de la inteligencia artificial es que con todos los avances que hemos tenido en los últimos años, realmente solo alcanzamos lo que es la inteligencia artificial estrecha, es decir, el campo de la inteligencia artificial está todavía abierto a mucha, digamos que mucha mejora y mucho crecimiento. Ahora, bueno, pues en cuanto a la evolución, pues como les comentaba, la inteligencia artificial es algo, digamos que un campo de las ciencias de la computación ya bastante viejo. El génesis o el surgimiento se da, digamos que en los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Después hay un auge, sobre todo a nivel académico, en donde se estudia bastante, digamos que hasta entrados los años, los años 50 y 60, y después, a partir de los años 60 hasta los 80, pues se da, digamos que un fenómeno en donde, con las capacidades que se contaban de cómputo en esos años, avanzó más rápido la parte, digamos que matemática, y simplemente, bueno, pues no era factible el poder ejecutar o procesar los algoritmos que ya se contaban en ese momento. Entonces, a esta época se le llama el invierno de la inteligencia artificial, en donde, bueno, pues se da, digamos, como un camino alterno en los sistemas basados en conocimientos, que son sistemas, digamos que basados, digamos que en información, son bases de datos enormes, en donde, bueno, pues digamos que la inteligencia o las decisiones, pues justamente se van dando a través de, digamos que flujos o caminos alternos, es decir, toma de decisiones en donde los componentes de software decían, bueno, si ocurre esto, me voy por este camino, si no, me voy por este otro. Entonces eran, digamos que se mapeaba un número muy grande de caminos basados en toda la información que se tenía. Ahora, a partir de los 80, nuevamente hay un auge de la inteligencia artificial, se retoma el trabajo académico. En realidad el trabajo académico nunca se dejó de lado, sin embargo, sí tomó mucho más fuerza y digamos que también la industria pues empezó a ver que ya algunos de los algoritmos, digamos que habían surgido, pues bueno, ya tenían, digamos que manera de ser ejecutables y ya podían otorgar beneficios, digamos que en cuanto a tanto económicos como en cuanto a valor para las empresas. Aquí, bueno, este mapa, digamos que es tomado de una universidad en Australia, en donde, bueno, pues ponen, digamos que los hitos más importantes en la evolución de la inteligencia artificial. Y aquí, bueno, pues destacar
esta parte que comentábamos, ¿no? Que a partir de los 60 y hasta los 80 hubo un lapso en donde no hubo muchas mejoras, no hubo muchos avances, y después entre los 80 parecía que había un auge nuevamente que volvía a emerger, pero sin embargo, pues no hubo tantos hallazgos como uno hubiese pensado, pero a partir de los años 2000 ya empieza a haber muchísimos nuevos avances en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. Eh, entonces, bueno, aquí de los puntos importantes es justamente el resurgimiento de las redes neuronales que, como les comentaba, surgieron pues prácticamente a la par de lo que fue la inteligencia artificial, pero tuvieron un estancamiento. Después, bueno, pues por ahí de los 80s a nivel academia, a nivel ciencia, pues bueno, se empezaron a incrementar las subvenciones y los trabajos en las universidades más importantes a nivel mundial, con lo cual empezaron a surgir innovaciones también. Los sistemas inteligentes a partir de los 90 también tuvieron un auge. En 2009, por ejemplo, tenemos, digamos que este primer proyecto de un automóvil autónomo, de conducción autónoma, que también, bueno, pues hasta la fecha, bueno, pues ha habido diversos niveles de lo que es la conducción autónoma, pero bueno, digamos que en 2009 es, digamos que significativo ese primer proyecto por parte de Google. Y bueno, a partir de 2014 también un concepto que es las redes generativas adversarias hicieron, digamos que, digamos, un avance bastante significativo en lo que son, digamos que las tareas, sobre todo de visión computacional. Que era algo que hasta ese momento era, digamos que muy difícil de obtener, aún con las capacidades de procesamiento que ya se tenían, pero en este caso el diferencial pues fue justamente esta arquitectura de las redes neuronales. Ahora, en el presente, ¿qué es lo que vemos, digamos que a nivel negocio? A nivel negocio, pues cada vez vemos a nivel industria, pues mucho más empresas que están, digamos que las empresas fondeadoras que actualmente sabemos que hay, digamos que este fenómeno en donde estas empresas están buscando, digamos que startups o empresas pequeñas que tienen, digamos que una promesa de crecimiento muy amplia, están volteando a ver a estas empresas cuya base es, digamos que la inteligencia artificial y están invirtiendo en ellas. En este gráfico que se está mostrando, pues bueno, se ve cómo está incrementándose, digamos que la curva del fondeo de estas empresas a compañías basadas en inteligencia artificial a partir de 2012. Este gráfico, pues bueno, cierra en 2017, pero igual lo podríamos actualizar a 2022 y la tendencia sigue hacia arriba. Lo mismo, bueno, pues con las adquisiciones de empresas de inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, lo tenemos hasta 2019, es parcial, y vemos el mismo fenómeno en donde, digamos que se ve el crecimiento a partir de 2010, que coincide con lo que les comentaba, ¿no? Este surgimiento de las redes generativas que impulsaron todo lo que es el cómputo, la visión computacional. Ahora, ¿qué es lo que cambió con todo esto que les he platicado? Y sabiendo que la inteligencia artificial ha existido desde los años 50 del siglo pasado, ¿qué es lo que cambió recientemente para que en la actualidad podamos tener, digamos que tanta innovación y tanta evolución tan rápido? Porque realmente en los últimos años estas evoluciones se han dado muy rápido. Bueno, pues primero tenemos algo que se llama la ley de Moore. Moore es un científico de la computación que también es uno de los fundadores de Intel, de la empresa Intel, digamos que son fabricantes de microprocesadores. Y bueno, lo que él hizo un estudio
y lo que él enunció en su momento, en los años, finales de los años 60 y inicios de los 70, es que aproximadamente cada 2 años se iba a duplicar el número de transistores en un microprocesador. Esto, bueno, pues realmente digamos que la incidencia es que la capacidad de procesamiento que íbamos a tener, digamos que disponible, iba a ser duplicada, digamos que cada 2 años. Entonces, este es un dato importante. ¿Por qué? Porque, bueno, además de todo, pues hay un fenómeno que se le llama la miniaturización de los procesadores, es decir, que cada vez los procesadores son más pequeños, y si a esto le estamos, digamos que agregando lo que es la ley de Moore, en donde nos dice que además se está duplicando la capacidad de poner transistores, pues bueno, lo que tenemos es que cada año, pues justamente podemos tener dispositivos más pequeños y con mayor capacidad, ¿no? Digamos que en donde antes teníamos una computadora, pues hoy podríamos tener 50, 100 teléfonos inteligentes y, bueno, ya incluso dispositivos conectados a internet, como los relojes inteligentes y, bueno, muchísimos más dispositivos que ya existen hoy en día. Entonces, bueno, este es uno de los puntos que justamente ha permitido este cambio, la capacidad de procesamiento con la que contamos actualmente. Y otro que desde mi punto de vista es, digamos que de los más importantes, es la generación de información. La generación de información que hemos tenido como humanidad en los últimos años a partir de lo que es, digamos que el Internet, y después lo que es, digamos que el surgimiento de las redes sociales. En este gráfico, pues lo que se está mostrando es pues la cantidad de información que se genera en un minuto en Internet, en un minuto del día en Internet, en las diferentes redes sociales, y vemos pues que los datos son impresionantes, ¿no? Con 5.7 millones de búsquedas en Google, por ejemplo, 240,000 fotos compartidas en Facebook, 283,000 dólares en ventas en Amazon. Estamos hablando de un solo minuto. Realmente son números impresionantes. Y bueno, aquí estamos hablando, como les comentaba, y como podrán ver, de empresas, digamos que basadas en Internet. Sin embargo, un fenómeno pues más o menos similar se da, digamos que en la industria, en los diferentes sectores que conocemos y que trabajamos hoy en día. Realmente sí es una tendencia que la información se está generando en cantidades industriales, digamos que en las empresas, y realmente, pues bueno, aquí la oportunidad es justamente el poder aprovechar toda esa información a favor de las empresas para generar, digamos que valor. Y en ese sentido, pues viene esta parte que es la analítica de datos, que la analítica de datos es el otro elemento que digamos que es impulsor o digamos que precursor para lo que es la inteligencia artificial. Y en la analítica de datos, pues tenemos diferentes niveles o diferentes puntos en un proceso de aprendizaje o de generación de valor para las empresas, para los negocios. En un primer momento tenemos lo que es la analítica descriptiva. La analítica descriptiva realmente lo que nos puede aportar es pues justamente un análisis de qué es lo que ha ocurrido. Nosotros proveemos con datos a la analítica descriptiva y a través de estos datos y con algoritmos estadísticos, bueno, con mecanismos estadísticos, con algoritmos, podemos saber qué es lo que pasó. Después, el siguiente nivel que tenemos es la analítica diagnóstica. En la analítica diagnóstica, pues bueno, lo que estamos agregando es que ahora podemos saber por qué pasó.
Es decir, ya sabemos qué es lo que pasó, ahora podemos saber por qué pasó, podemos analizar, digamos que con base nuevamente en nuestra información, en nuestros datos históricos, qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió. El siguiente nivel, digamos que en la analítica de datos es la analítica predictiva, en donde ya empezamos a ver, digamos que mayor valor y digamos que ya empiezan aquí a tener, digamos que participación los algoritmos de inteligencia artificial, y aquí en la analítica predictiva, pues realmente lo que nos dice es qué podemos hacer, ¿no? Eh, digamos que ya nos está empezando a mostrar un camino, ¿no? Nos está empezando a decir, bueno, con base en lo que ocurrió y en el por qué ocurrió, pues ahora podemos hacer un ejercicio de predecir qué es lo que va a ocurrir. El siguiente nivel es la analítica prescriptiva. En la analítica prescriptiva, igualmente volvemos a ver un incremento en el valor y en el aprendizaje, en lo que sería la inteligencia de las máquinas, en donde pues ya también podemos nosotros adelantarnos y sabiendo, digamos que lo que pasó, por qué pasó y en el ejercicio de qué es lo que podría pasar, ya tener también, digamos que escenarios de lo que podríamos hacer para mejorar en el futuro. Y finalmente la analítica cognitiva, en donde digamos que ya es el nivel, digamos que de aprendizaje más alto que podemos tener en la actualidad, en donde pues ya podemos tener justamente una toma de decisiones basada en toda la información que tenemos, en toda la predictiva y prescriptiva que podemos generar, y digamos que podemos hacer, digamos que estrategias para generar el valor en nuestros negocios. Entonces, estos 3 puntos son, digamos que los que ayudan o asisten a la inteligencia artificial para generar justamente el valor para el negocio. Ahora, comentábamos que existen diversas tareas en lo que es la inteligencia artificial. Bueno, pues estas tareas ya digamos que podemos implementar dentro de las empresas, pues pueden ser lo que son tareas de clasificación de la información, predicción, agrupamiento, detección de anomalías, reducción de datos y perfilamiento de la información. Digamos que estos son como los rubros de las tareas que podemos tener. Ya en aplicaciones más concretas, pues bueno, clasificación de datos como ejemplos, pues puede ser detección de fraudes, clasificación de spam, clasificación de productos, etcétera, ¿no? También podemos tener pronósticos de ventas en la parte de, digamos que de las predicciones, de la regresión, algoritmos de búsqueda de rutas alternas, predicción del valor de las acciones, segmentación de clientes, digamos que esto es muy necesario pues en temas como de banca, pero también en temas de comercio electrónico. También tenemos lo que son las predicciones de retención o de abandono, donde pues de lo que se trata pues es de que queremos saber, digamos que de nuestra base de clientes en el tiempo, quiénes van a seguir permaneciendo, quiénes van a, digamos que abandonar nuestro servicio, algoritmos o bueno, digamos que aplicaciones de recomendación, que bueno, pues ejemplos los podemos ver hoy en aplicaciones como Netflix, como Amazon, en donde nos van haciendo recomendaciones con base en, digamos que en nuestra interacción dentro de las aplicaciones, pero esto mismo se puede llevar, digamos que como les decía, a temas de comercio, a temas de logística, a temas de banca, etcétera, ¿no? Bueno, todas estas tipos de aplicaciones son las que se pueden desarrollar con base en lo que es el Machine Learning. Después les comentaba también que
pues bueno, a partir de los 2010, de esa década, hemos tenido un avance muy significativo en lo que es la visión por computadora, en donde, bueno, pues las tareas principales son el reconocimiento facial, reconocimiento de objetos, detección de profundidad, detección de postura y detección de movimientos como categorías de lo que es la visión por computadora. En cuanto a las aplicaciones, pues bueno, esas tareas nos dan paso a que se puedan generar sistemas biométricos en donde justamente a través de lo que es el reconocimiento facial, el reconocimiento de la huella digital, etcétera, pues bueno, se pueden generar sistemas biométricos ya sea de seguridad, bueno, pero también sistemas de clasificación de inventario, ¿no? Digamos que en temas más, digamos, en industria, de comercio, eh, sistemas de detección de productos defectuosos, detección de lenguaje de señas, por decir un ejemplo, pues como él también comentaba el ejemplo de la conducción autónoma, pues realmente es, digamos que su base es la visión por computadora, porque justamente eh, las decisiones que van tomando los componentes de la conducción autónoma son con base en la visión, en la detección de la profundidad, qué tan lejos o qué tan cerca está el siguiente objeto, que en este caso pueden ser autos, pero también el detectar señales de tránsito, detectar personas, animales, etcétera. Con eso, a partir de esa detección, de esa visión computacional, van generando decisiones. Otro campo que se ha visto bastante beneficiado, pues es el rubro médico, en donde, pues bueno, se pueden hacer diagnóstico médico basado en imágenes. Eh, Esto, pues, el beneficio es que lo que antes tenían que estar analizando los expertos, digamos que en muchas imágenes, estar estudiando, pues bueno, hoy lo puede hacer asistido de, digamos que, sistemas o softwares de inteligencia artificial, y en donde, pues bueno, justamente lo que se está dando es que los expertos, porque realmente la calificación de estas imágenes será dado por los expertos, que no son tantos, ¿no? Digamos que en los hospitales, pues realmente sabemos que hay muchos médicos, pero realmente los especialistas, los altos especialistas, son muy pocos. Entonces, bueno, aquí digamos que el poder clasificar estas imágenes y entregar, digamos que ya solamente unas cuantas de ellas al experto para que ya haga la clasificación final, pues ha incidido en una mejora, digamos que justamente de los diagnósticos. En otros temas, pues también sistemas de detección de plagas, en donde pues justamente a través de sensores y de tomar fotos de lo que son los cultivos, pues se puede detectar de manera temprana cuando existen plagas y poder, digamos que tomar las medidas apropiadas en el tiempo para, digamos que salvar los cultivos. Estos dos ejemplos, pues bueno, son, digamos que muy significativos, pero eso se puede llevar perfectamente a la industria, ¿no? En sector financiero, pues está la parte de detección de documentos, bueno, en muchos sectores, ¿no? Se da la parte de detección de documentos, como pueden ser identificaciones oficiales para todos los procesos de, digamos que, captación de clientes, en donde se les pide, pues justamente, la identificación oficial, el comprobante de domicilio, acta de nacimiento. Pues bueno, esos documentos hay alguien que tiene que verificarlos. Sin embargo, con, digamos que visión por computadora, lo que se puede hacer es justamente clasificar y extraer información a partir de los datos de manera automática. Y como ese ejemplo, hay muchísimos más. Y por último, bueno, lo que es el procesamiento del lenguaje natural, en donde las tareas pues son del tipo análisis sintáctico, semántico, análisis del discurso y la traducción. Eh, en este caso, pues bueno, las aplicaciones son del tipo de extracción de entidades, análisis de sentimiento, que esto ha sido muy utilizado. Uno de los ejemplos recientes más
emblemáticos, pues es justamente este análisis que se hizo en las campañas de las elecciones de Estados Unidos, en donde justamente se analizaba, el análisis de sentimiento es analizar, digamos que los textos y determinar, en este caso, si son, digamos que textos agresivos, textos, digamos que normales o textos a favor. Entonces, a través de esto, en las campañas políticas se pudo analizar en qué regiones, pues los candidatos tenían simpatía y a través de eso, pues armar diferentes campañas, digamos que focalizadas en lo que necesitaban hacer para obtener mayor número de votantes en determinada región. Eh, Ese, como les decía, pues es un ejemplo emblemático, pero también, bueno, tenemos otras aplicaciones como segmentación de temas, clasificación de contenido, extracción de relaciones, generación de resumen, detección de estilos literarios, traducción de texto, dictado y actualmente, pues bueno, los asistentes, digamos que para la parte de eh, todo lo que es la relación con los clientes y que son los llamados chatbots. Entonces, pues bueno, como podemos ver, el panorama de la inteligencia artificial en la actualidad es muy amplio. Tenemos planificación autónoma, visión computacional, procesamiento del lenguaje natural, traducción, robótica, juegos, diagnóstico basado en imágenes, etcétera, ¿no? Son muchísimas las tareas y aplicaciones que hoy podemos ejecutar asistidos por la inteligencia artificial. Entonces, bueno, para ir cerrando, pues las lecciones, digamos que para las empresas es que en la actualidad digamos que una necesidad el almacenar la información que genera la empresa, toda la información de las áreas operativas, financieras, talento humano, toda la información, estarla almacenando para poder explotarla. Establecer una cultura de datos sin importar el tamaño de la organización, establecer niveles de acceso no todo, a todos los datos, pero sí se puede generar ahí políticas de gobierno de datos y finalmente pues analizar esa información que ya estamos generando para justamente el poder tener, digamos que una toma de decisiones basada en los datos. Y bueno, pues aquí le voy a devolver el uso de la palabra a Dani para que nos platique esta parte. Adelante, Dani. Muchas gracias, Luis. Muy interesante el tema de inteligencia artificial. Y bueno, pues básicamente, pues ya para cerrar es esto, ¿no? Nosotros hacemos todo el desarrollo de inteligencia artificial y automatizamos todos los procesos que vienen de cualquier tipo de industria y sector. Y bueno, pues tenemos esta gama de opciones que tenemos aquí como desarrollo de software, de apps, capacitación, asignación de equipos, son algunos de nuestros servicios que damos como consultoría de tecnologías de la información. Y bueno, hacemos como todo el proceso desde la consultoría inicial, donde, bueno, nosotros asesoramos cuál sería la mejor opción precisamente para automatizar tu empresa, para que se facilite todo lo que son pues tus procesos. Hasta, bueno, las asignaciones y equipos que se van conformando para estos proyectos, ¿no? Para tu área de tecnologías. Y bueno, tenemos una metodología de Scrum, o bueno, es la que ocupamos, que es base de nuestra organización y va con ella en analizar, planear, diseñar, desarrollar, implementar y brindar el soporte necesario a tu área de tecnologías y de igual manera cualquier proyecto que se tenga que automatizar. Y bueno, pues pasamos con la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda o comentario que guste compartirlo. Y bueno, sin antes no decirles que, pues bueno, tenemos
por estar aquí presentes, consultoría gratis, agradeciendo pues su asistencia, la cual, bueno, constará en hacer un análisis del proyecto que tú quieras gestionar o automatizar. Y bueno, pues únicamente con decir que asististe al webinar y bueno, pues ya tenemos aquí como la base de datos, te damos la consultoría gratis para tu negocio o tu área de TI en caso dado de que pues a lo mejor seas responsable del área. Y bueno, sin más, por el momento pasamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé, ¿quién dice yo? ¿Nadie? Bueno, si es por lo del micrófono, pueden escribirlo, digo, si es que no lo pueden habilitar, por alguna razón, lo pueden escribir, igual aquí se lo compartimos a Luis. Y bueno, pues no sé. ¿No, nadie? Bueno, solo quedaría que les diga que nos sigan en nuestras redes sociales. Las redes sociales, bueno, ahí estamos compartiendo cualquier tipo de información general y de interés de tecnologías. Y bueno, cualquier igual duda, comentario o mensaje que quieran mandarnos por ese medio o por esos medios, pues quedamos ahí a disposición de ustedes. Y de igual manera, pues bueno, ay, por ahí oí un ruido. ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿Jaime? No. Simplemente quería darles las gracias por la información muy interesante a Luis, a Daniela. Me llamó la atención su nombre, Jack Shedep, del negocio. ¿Quiere decir algo? Jack Shedep. Sí, sí, de hecho significa árbol de la vida o ceiba. Es de el maya, bueno, es maya y pues sí es referente a que somos una empresa 100% mexicana desde, o sea, toda la estructura. Y bueno, por eso es que decidimos ocuparlo como esta parte también de analogía de las raíces y los frutos que se dan, ¿no? En tanto a la tecnología, por eso nuestro logo es así como referente, ¿no? O acuñado a algo que viene simulando unas dendritas de conexiones, pero a la vez también un árbol, ¿no? Entonces, sí, básicamente es por eso, Jaime. Muchas gracias, muy interesante. Felicidades. Yo soy jubilado, trabajé 42 años en la industria y recientemente me retiré de la empresa Joyson Safety System. Ahí fabricamos bolsas de aire, volantes y cinturones de seguridad pues para prácticamente toda la industria automotriz, ¿no? Y últimamente me habían dado también la gerencia de mantenimiento, una cosa que no disfruté porque yo soy gerente de tool room, de fabricante de moldes, ¿verdad? Para la industria automotriz, pero en esa etapa de mantenimiento, estaban implementando el sistema de inspección por visión y con cámaras y toda esa cosa que yo tenía un equipo que hacía el trabajo, pero una de las cosas que reportaban mucho es que había muchas situaciones no contempladas, por ejemplo, cuando se encendía la luz o cuando había situaciones así extrañas, fallaban en los equipos. Principalmente lo implementamos ahora para lo de Ford, la camioneta que salió apenas hace un par de años, la Ford Bronco. Ahí, y cómo batallamos, principalmente un sistema de inspección para las bolsas de tipo cortina. Entonces, muy eficiente, pero también tenía sus bemoles, ¿verdad? Entonces yo había pensado y platiqué con un doctor en matemáticas de ahí de la UNAM y le decía, oye, ¿por qué no aplicar el sistema inteligencia artificial a la visión? Y es lo que estoy viendo aquí. Dice, bueno, tendríamos que tener mucha información, ponerle todas las posibilidades pues, para poder tomar una decisión, ¿verdad? Y claro, no es mi ramo, ¿verdad? No lo fue. Les repito, mi inspección, mi expertise es el tooling, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención, y ahorita lo estoy viendo, qué tan complejo sería implementar inteligencia artificial a los sistemas de inspección, ¿verdad? Para la calidad de los productos.
Recientemente escuché que Toyota ya está implementando sistemas de visión para todo su sistema productivo para garantizar cero defectos, ¿no? Es todo mi comentario. Gracias y felicidades. Ok, pues qué interesante, Jaime, gracias por compartirnos. No sé, Luis, si quieras complementar con algo o intervenir con Sí, alguna. gracias Jaime por el comentario, por compartir la experiencia. Y sí, digo, sí se requiere mucha información porque justo como les decía, a través de ejemplos aprenden los sistemas. Sin embargo, en una industria como la que nos estás hablando, yo pienso que con quizá una semana de operación obtienes la información suficiente para poder, digamos que comenzar a que el sistema aprenda, o sea, la información necesaria para el entrenamiento de los sistemas. Eh, y dependiendo de las diferentes industrias, ¿no? Hay algunas que generan, digamos que muchísima información. Yo te digo, yo pienso que en una industria como la automotriz, una semana, quizá 15 días de operación y puedes obtener toda la información que se requiere. Muchas gracias, Jaime. San Luis, les voy a comentar a la gente que se quedó en mi lugar, ¿verdad? De esta experiencia y los voy a poner en contacto. Muchas gracias, Jaime. Claro, estamos aquí a tus órdenes y cualquier situación, pues nos puedes escribir por cualquier red. De todos modos, ahorita vamos a poner nuestros correos en los mensajes para que ustedes lo puedan copiar y en cualquier momento comunicarse con nosotros. Gracias. A ti, muchas gracias. Y bueno, está levantando la mano, la manita Carlos Campa, Arbizu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me Carlos. escuchó? Sí, sí te escuchas. Sí, ok. Oye, pues primero saludarlos, Daniela, Luis. Muchas gracias por la conferencia. Por ahí con Luis ya eh, lo hemos invitado para dar una conferencia sobre ese tema y no me deje de agradar siempre la manera en la que logras concretar y resumir tanta información en algo tan importante y relevante. Entonces, gracias Luis, primero por esa información. Por otro lado, pues también quería preguntar, ¿no? Fíjate que últimamente he estado involucrándome un poco con temas de investigación cualitativa y con el uso de software para poder hacer los análisis de contenido. Pero hasta este momento, los software comerciales y los más importantes, pues es únicamente el gestionar o el sistematizar estas búsquedas, el sistematizar también el análisis de la información, pero finalmente pues el investigador es quien realiza todo este análisis, toda la vinculación de la información, la generación de redes. Si bien ya una vez que tú vas generando algunas citas, te las puedes vincular automáticamente si es que la misma cita pertenece a la misma variable, ¿no? Entonces ya cuando tú pides que despliegue a los vecinos o los mapas, pues lo genera automáticamente. Sin embargo, no llega más inteligencia. Sería importante, y aquí viene mi pregunta, ¿han hecho ustedes algún tipo de desarrollo donde se haga ese análisis de información, por ejemplo, con minería de datos, y que pues a lo mejor haya servido a lo mejor para otro fin, pero que pudiera implementarse en la investigación? Sí, así tan específico. Bueno, primero saludarte, Carlos. Gracias por estar aquí y, y por tus comentarios. Así tan específico como lo estás comentando, no lo hemos hecho, pero aquí lo que cabe aclarar es que realmente, digamos que los algoritmos para diferentes tareas existen. Si bien existen, realmente siempre hay un trabajo por hacer en cuanto a en cuanto al ajuste de los parámetros que reciben por la naturaleza de la información. Entonces, en ese caso, con la especificidad que nos estás comentando, que es, digamos que entiendo, detección de citas
en documentos científicos. Realmente creo que, bueno, como te decía, no lo hemos hecho así de específico, pero sí existe mucho trabajo ya que se puede aprovechar y que se puede adaptar para esa, digamos que, para ese propósito en específico. Ok, muchas gracias, Luis. La, Bueno, la otra pregunta que tengo es, ¿qué faltaría para que se logre democratizar y se cumpla con los objetivos de la Agenda de Inteligencia Artificial planteada en el 2030 en México y que realmente esta herramienta pues sea para más gente, ¿no? Porque creo que todavía sigue existiendo mucho esa brecha y quienes son expertos como ustedes, pues hay pocos, ¿no? Entonces, incluso se habla, por ejemplo, también de un gap o de una brecha en cuestión de personas que puedan ocupar posiciones dentro de una empresa que se dedica a la analítica de datos. Y con eso termino. Muchas gracias. gracias, Carlos. Sí, pues realmente es un tema muy interesante y muy profundo, porque lo que falta, digamos que es un conjunto de diversas, digamos que estrategias y acciones a seguir. O sea, realmente eh, para poder democratizar la inteligencia artificial, digo, comentaste en particular en México, pero yo creo que a nivel mundial, pues falta primero, digamos que, como bien decías, el poder generar más perfiles. Es cierto lo que comentas, hay un déficit a nivel mundial de perfiles, se llama STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, que sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Digamos que este acrónimo se ha acuñado justamente porque de origen se busca que más personas, digamos que en el mundo, ingresen a carreras de estos 4 rubros, porque es la necesidad que se vislumbra de cara, como comentabas, a la agenda de 2030. Entonces, pues, ¿qué se necesita? Primero, yo pensaría que políticas públicas que impulsen justamente, digamos que los programas académicos en estos 4 rubros, pero que también haya incentivos a nivel industria para las empresas que, digamos, que generan desarrollos o innovaciones en lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que, digamos que de manera general, esos serían como 2 puntos que yo veo, pero realmente el tema es muy amplio y muy profundo y se puede generar todo un debate a partir de esa cuestión que planteas, Carlos. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. Igual nada más quiero comentarles, en YouTube, bueno, también lo estamos transmitiendo en vivo y bueno, ya han dejado ahí algunos textos acerca de que se van a comunicar posteriormente con nosotros. Nada más para recordarles que si están interesados en algún tema y a lo mejor no tienen acceso aquí a los correos que pusimos, pueden meterse a nuestra página y ahí hay un formulario donde lo pueden llenar y con gusto enseguida nosotros damos respuesta a su petición, ¿no? Igual sin problema. Y bueno, pues les doy rápidamente así el correo por cualquier cosa, es daniela.fernandez@yakshe.com.mx. No, perdón, es yakshe.mx, disculpen, y el de Luis es luis.garcia@yakshe.mx. Entonces, cualquier cosa que requieran, bueno, estamos ahí a sus órdenes y pues, bueno, creo que sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches. Igual síganos en redes redes para poder poder ver ver en en siguientes siguientes ocasiones ocasiones los seguir dando. seguir dando. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego, muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.
Pues listo. Detenemos ya la grabación. Ya, Ah, pero tú la tienes, ¿verdad, Dani? la grabación, sí, ya le puse detener y no me deja. ¿Qué está pasando? ¿No la Dice, tendrá Miguel? se está grabando la videollamada. Cuando acabe la grabación, se guardará en la carpeta Meet Recordings de Google Drive. Ah, entonces a lo mejor tenemos que salirnos todos para que se